Listo, perfecto. Creo que ahí ya nos estamos escuchando. Entonces ya podemos Perfecto. arrancar. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Crisalis Podcast. Como siempre aquí tocando temas polémicos y había un temita del que no habíamos hablado. No porque tuviera menos importancia, sino porque pues ya teníamos como una lista de temas los cuales íbamos a abordar. Pero pues no siendo menos importante, hay que hablar hoy justamente de todo lo que ha pasado en Ucrania, Rusia y eso qué carajos tiene que ver con el cripto. Y de esa manera, eso qué carajos tiene que ver con el play to earn, ¿no? Y cómo se puede afectar de una o de otra manera. Así que aquí estamos de nuevo con PC Master Dave, que nos acompaña como siempre en este espacio. ¿Cómo estás, David? Eso, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Joel. Acá en tiempos de guerra, En mirando a ver tiempos cómo de guerra. sobrevivimos. Listo, muy bien. Bueno, no sé por dónde quieres comenzar, David. ¿Por dónde agarramos esto? Uy, comencemos hablando, ¿qué? De Putin, De Putin. del hijo de Putin. Comencemos hablando de Putin. Yo creo que me parece interesante. Pues vamos a votar premisas, Dale. chicos, sobre lo que está sucediendo, ¿no? Para que tengan en cuenta como varias cosas acá del contexto histórico. Y es el tema de estar en una economía globalizada significa que cualquier tipo de cosa que suceda en el mundo les puede afectar a ustedes de una o de otra manera, ¿no? El fenómeno de la economía se considera completamente complejo, que significa que entrelaza demasiadas partes y que cosas que uno podría ver que no parece que tengan mucho que ver con lo que usted está haciendo, como por qué carajos una guerra entre dos países por allá en un continente completamente lejano viene a afectarme una economía en mi juego Play to Earn como Axie Infinity, ¿no? O como Mirfor. Ese digamos que es una de las partes importantes que tienen que entender y es la complejidad que tiene la economía y que es una ventaja y una desventaja, ¿no? Entonces la ventaja es que al estar tan entrelazada es más resiliente, o sea, se soporta a través de otros lugares. Entonces si algo malo está sucediendo en algún país o en algún continente, pues hay otro lugar que puede estar sosteniendo la economía o encontrar una oportunidad para que usted se pueda mover hacia allá. A diferencia si usted está completamente atrapado en una economía local, ¿no? O puede ser la economía de su país donde pues las decisiones políticas dentro de su país son las que están siendo afectadas, pero eso de una o de otra manera lo va a afectar a usted en su capacidad adquisitiva global, ¿no? Así que el hecho, por ejemplo, que aquí en Colombia el peso esté tan devaluado con respecto al dólar, significa que las personas en Colombia que están ganando en pesos están siendo comidos por una inflación al interior de su país y perdiendo poder adquisitivo a nivel global, lo cual es bastante triste y de esto Venezuela y Argentina tienen ya mucha experiencia con este tipo de situaciones que pues no son nada agradables. Y por otra parte, tenemos ya antecedentes de qué sucede cuando pasan este tipo, por ejemplo, de invasiones, ¿no? Entonces, Rusia no es la primera vez que invade un país en la última década, de hecho lo hizo con Georgia en 2014 y básicamente Georgia son de esos países que están allá en esa zona que uno le parece impresionante como estando como cerca pues de los grandes monstruos del mundo del medioevo, pues son como esos países que se quedaron relegados, no hicieron suficientes expediciones, no acumularon el suficiente oro y finalmente pues se ven como relegados y como objetivos de lugares a ocupar. Georgia fue un país que fue invadido en 2014 por Rusia, Rusia quedándose prácticamente con dos de sus provincias, las cuales ahora actúan como provincia rusa y mueven la moneda de curso legal rusa, ¿no? Ese fue el resultado. ¿Quién me dio en ese momento? Francia fue la que me dio en ese momento. Y era un país como menos importante. Muy posiblemente usted jamás escuchó hablar sobre la invasión rusa a Georgia en 2014. Si está ahí, por favor, levante la mano. Usted es una persona que le puso atención a las noticias, pero es muy raro que en un medio le hayan dado tanta importancia a esto. Ahora, ¿por qué la importancia en este momento de la invasión rusa a Ucrania? Es por los tiempos, es por los contextos, es por los movimientos en redes sociales y porque hay unas batallas económicas que se están librando en diferentes frentes, ¿no? Hay una batalla económica que están librando todos los grandes poderes económicos del mundo contra el cripto, ya que su proceso de adopción
aunque es mínimo, representa un peligro dentro de varias décadas para lo que es el dinero fiat y lo que son las instituciones principales de cada país, como son los bancos centrales. Entonces es importante que sepan que nadie ve al cripto como algo amigable, que esté metido dentro del gobierno o esté metido dentro de cualquier tipo de banca de su país, ¿no? De hecho, es un problema porque es algo que usted no puede controlar, algo controlado y regulado solamente por personas, donde no hay temas de licenciamiento como participaciones en las bolsas de la mayoría de países, y realmente cualquier persona puede entrar ahí y es muy difícil de controlar a menos que los exchanges comiencen a compartir información. Por otra parte están las luchas ya de los poderes económicos que hemos visto en años recientes, como es el caso de la economía creciente china, luchando por posicionarse por encima de Estados Unidos, a costa pues de un crecimiento económico que está dejando una marca de carbono brutal y despiadada, la cual en su momento también dejó Estados Unidos. Estados Unidos también dejó una marca de carbono durante su proceso de desarrollo, porque recuerden que el desarrollo de un país está muy asociado a todo el tema del consumo energético, ¿no? Este concepto del consumo energético, que también está muy arraigado dentro de la minería cripto, está muy relacionado con el desarrollo de un país. Así que el hecho de que usted tenga más universidades, más centros de investigación, eso significa más equipos prendidos, y necesita usted energía, porque hay mucha más gente trabajando, gente dándole, gente sobreexplotada dentro de estos espacios que está participando de su economía. Ahora, si nos vamos a Rusia, Rusia lamentablemente no es esa, digamos, no es la epítome de la economía y del desarrollo. De hecho, pues tiene una economía que ha sido como bastante escueta, criticada, con unos niveles de pobreza importantes dentro de varias de sus provincias al interior de Rusia, y con un poder militar que realmente se ha visto muy pasmado a partir de lo que fue la Guerra Fría, ¿no? En esta carrera que finalmente se convertiría en la carrera espacial contra Estados Unidos, Rusia queda muy relegado, ¿no? Porque, pues sí, ellos fueron los que primero lograron entrar como en órbita a través del tema de los satélites, pero crea usted o no en esto, o sea, hipótesis, teoría conspirativa, Estados Unidos pisó primero la luna y demostró que tenían una tecnología mucho más avanzada que la de ellos y tenían una mayor capacidad de desarrollo, que en el tiempo los iba a poner en una posición dominante. Los próximos décadas después de eso, claramente Estados Unidos se presentó como una nación dominante, y al día de hoy el problema principal que tiene Rusia con el tema de Ucrania es el tema de la OTAN, ¿no? Entonces la OTAN básicamente es una cosa que funciona para controlar a Rusia. De hecho, su principal objetivo es controlar a Rusia, y básicamente se unió con todos estos países que tienen ahora una soberanía, que generaron su independencia, y los ocupa para tener listo tropas en caso de que Rusia se aloque y decida hacer invasiones, ¿no? Lo hicieron en Georgia, le tocó fue mediar a Francia. Realmente también la OTAN está actuando como curioso, ¿no? O sea, manda como recursos, manda como vainas, pero que se esté metiendo realmente en la pelea, en la guerra, no. No está haciendo como eso, es más como ese tipo de alianzas que se hacen como para amedrentar, pero que a la hora del té lo que están mandando recursos, pero no están poniendo la piel a flor del fuego, ¿no? No se están exponiendo realmente a lo que es la guerra. Entonces, ¿qué sucede? Había un compromiso de la OTAN de no moverse hacia el este. De no moverse hacia el este. Putin lo ha dicho en varias ocasiones, ni un paso hacia el este, ¿no? Y básicamente, pues, Ucrania está ahí al lado, ¿no? Ucrania está ahí al lado de Rusia. La historia que tiene Ucrania es bastante fuerte porque a partir del 1500, pues realmente toda esa parte era Rusia, y realmente los rusos, como de sangre más pura, se consideran que vienen desde Ucrania y de Kiev, porque Kiev fue la capital rusa en ese momento, algo que no se podría llamar rusa como tal el día de hoy, ni Unión Soviética, pero pues hicieron parte de ellos, hablaban el ruso, y mucha gente realizó procesos migratorios hacia Rusia en su momento, finalmente pues buscando una buena posición. Entonces, entrando ya en estos espacios, pues básicamente acá la problemática es la OTAN.
ubicándose en una de las posiciones que Rusia no quiere que se ubique porque pues ya queda al lado de su casa y ahí pues claramente pueden poner misiles o cualquier cosa que a ustedes se le ocurra ahí, ejércitos en esas fronteras y demás, lo cual comienza a generar como esos roces. No hay nada que genere más roces, muchachos. Recuerden que el sentido de la propiedad, como dice Yuval Noah Harari, destruyó al Homo sapiens y nos convirtió en lo que somos hoy en día. Y es eso, ¿no? O sea, eso es, esos sectores geográficos que ni siquiera están marcados por una línea, yo creo que a lo mucho le pondrán una cerca a nivel de países. No, la verdad, no sé si ustedes han cruzado fronteras, pero sí, son chistosas. A veces hay un peaje, una cosa ahí por una carretera, pero pues usted se mueve 1 kilómetro al lado derecho y ya ahí pasa caminando. O sea, las fronteras geográficas en gran medida son una ridiculez, no son un concepto. Finalmente es una idea. La idea de país es eso, no es una idea. De que usted posee un pedazo de tierra y que ese pedazo de tierra es suyo. O le pertenece a su pueblo, a su nación. Lo cual es una serie de ideas que a la larga pues generan como estos conceptos que son las separaciones geográficas. Ahora, ¿qué sucede en este momento? Pues Rusia ataca a Ucrania, la cual está resistiendo bastante bien. Es por el tema del armamento que justamente le está mandando la OTAN. Dicen las malas lenguas, ¿no? Las malas lenguas e investigaciones en internet que Rusia perdió a más soldados en los primeros 6 días de la guerra contra Ucrania que en 20 años Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Y ahorita el ejercicio es como esas guerras, ¿cómo le llaman? Esas guerras sosas, esas guerras largas, fastidiosas, donde no se avanza como lo suficiente y se va perdiendo como mucho. Es una guerra de desgaste. Es la forma en la que lo están nombrando en este momento. Y pues van a ver si a través de sanciones económicas que se le están haciendo ahorita a Rusia, la situación puede cambiar. ¿Cuáles son esas sanciones económicas? Cerraron el sistema SWIFT. Yo no sé si tú sabes qué es el sistema SWIFT. David, ¿has hecho alguna vez una transacción internacional, ese codiguito SWIFT? Por ahí vi que tiene que ver con transferencias bancarias, ¿no? Como con toda la parte de transacciones internacionales. Es correcto. La primera vez que yo conocí el código SWIFT fue porque teníamos que recibir una transacción de Chipre. Entonces eso era una transacción internacional y le decían cuál es el código SWIFT de su banco. Entonces el sistema SWIFT es un sistema que, si no estoy equivocado, está en Bélgica. De hecho es una cooperativa, ¿no? O sea, su forma empresarial es de una cooperativa y es el sistema que se utiliza para transacciones internacionales. Entonces, una de las sanciones es cerrarles el sistema SWIFT a buena parte de sus bancos. Acá comienza la complejidad de los problemas y estos conflictos armados. No sé, pero ¿por qué no a todos? ¿Por qué no cierre completo? El problema es que Rusia es un proveedor de gas natural, es un proveedor de petróleo y de muchísimas cosas más. Y Europa necesita ese gas natural. Así que si le cierran todos los códigos SWIFT, pues ¿por dónde le pago? ¿No? ¿A qué banco le pago? Y Rusia le dice, pues si usted no me paga, pues yo no le envío el gas, ¿no? Entonces no pueden cerrar todas las puertas y aquí es donde comienzan como ese tipo de medidas que son chistosas. Por ahí veía un meme de internet que la cadena McDonald's, Coca-Cola, todo eso se estaba como apagando dentro de Rusia y decían, a este paso los rusos van a ser las personas más saludables del mundo si siguen apagando todas las cadenas de comida rápidas y bebidas azucaradas de ahí, ¿no? El Pornhub que hablábamos, este Clubhouse, que me dijeron que era un fake news, que aparentemente pensaban que habían baneado Pornhub en Rusia. Entonces, claro, uno dice, si les quitan la Coca-Cola y el Pornhub, salud física y salud mental, y salud para todos. Salud sexual, mire, todas. Todas. Entonces, estos baneos y este tipo de vainas económicas suelen ser como sosas y eso es debido a la interconexión realmente que ahorita tenemos como países. Ahora, eso por el lado de Rusia, ¿no? Por el lado de Ucrania ya se fabrican varios componentes específicos para la parte de computación que son necesarios para la construcción de microcontroladores y demás. ¿Qué pasa con eso? Que cada vez que suceden este tipo de conflictos dentro de algún país, resulta que ese país algo producía. Algo era importante dentro de ese país que lo necesita todo el mundo, porque sin eso no puede fabricarse, yo qué sé, las tarjetas de video Nvidia.
no se puede fabricar procesadores, no se pueden fabricar vidrios de carro. Wow. Eso es lo que uno tiene que entender hoy en día con la economía mundial y que cualquiera de este tipo de decisión pues puede terminar afectando a todo el mundo. No sé, ¿qué más nos puedes contar ahí todavía acerca de lo que has mirado sobre este contexto de la pelea con Rusia y Ucrania? Pues yo estuve buscando ahí un par de cosas. Mira que me ha parecido, digamos que la guerra es algo que es, digamos que muy triste. Es decir, desde el punto de vista de videojuegos, los juegos más divertidos son juegos de guerra. Es decir, simular guerras es algo supremamente divertido y creo que a todos nos gusta simular una guerra. Desde juegos como Age of Empires, pasando por Command and Conquer, juegos en primera persona como Halo, guerras espaciales, o sea, futurismo, guerras medievales como toda esta serie de Chivalry en Steam, que es con hachas y espadas. Y eso hace parte, es como, es algo que está muy, muy relacionado con el ser humano, ¿no? Lo vimos en 2001 Odisea al espacio, ¿no? Tan pronto el simio toca el monolito y adquiere conciencia, lo primero que hace es tomar un hueso y darle la cabeza darle la cabeza al otro. Y ahí empieza la guerra. Entonces, es algo que nosotros como seres humanos lo tenemos ahí en el ADN, desde el principio. O sea, el que más, el que se el que somete al otro es el que más evoluciona, por decirlo así. Y eso es algo que en el fondo, pues, ya si lo apartamos del mundo de los videojuegos, pues la guerra es una cosa que es demasiado destructiva. O sea, y lo que tú acabas de comentar, o sea, a nivel económico, a nivel mental, o sea, hay países que tienen traumas, y nosotros incluidos, traumas que son causales de la guerra. Eh, y eso se ve incluso, o sea, como lo decía, los videojuegos, porque tú comentaste al principio, esto afecta al cripto y nosotros que somos una comunidad play to earn, podemos ver que las monedas están siendo afectadas y también hay proyectos que están siendo afectados. Hay muchos desarrolladores de estos proyectos que están en Polonia, en Ucrania, en Rusia y que frenan definitivamente digamos, el desarrollo, pero digamos que, pero que al final del día es una actividad que fue pucha, o sea, está tan entrelazado que si ustedes se pueden ver, el mismo origen de los videojuegos es la guerra. O sea, si no hubiese existido guerra, no hubiesen existido grandes computadoras para calcular trayectorias balísticas y sin esas grandes computadoras no se hubiera podido hacer Pong, porque Pong era eso, Pong era un ingeniero desocupado por allá, quién sabe en dónde, mirando a ver cómo programaba el radar para que en vez de que calculara un misil, el misil rebotara, ¿no? En la pantalla y con eso hacer un tenis, por ejemplo. Entonces, esto está entrelazado desde el principio, ¿no? Desde el origen de lo tecnológico. Gran parte de las máquinas que usamos, o sea, sí, recuerdo incluso, en algún momento recuerdo que Rusia o Ucrania, no me acuerdo qué país, compró como 1500 Play 2, no sé si recuerdan esa historia, 1500 Play 2 que era para conectarlos todos y montarlos como servidores para precisamente hacer cálculos de misiles, como montaron como una especie de servidor de simulación de misiles, pero de bajo presupuesto. Y What the eso fuck? cogieron un montón de Play 2 y los pusieron a calcular cosas. Entonces, como que todo el tiempo esto ha estado entrelazado. Pero como tal, la guerra es una vaina horrible. O sea, yo siento que eso es algo que si nosotros no hemos ido a la guerra, nos podemos considerar afortunados. O sea, es como decía Jovian acá en el chat, hay mucha hipocresía de la política internacional. Eso es lo que mencionaba, por ejemplo, el monólogo final de Coronel Kurtz en Apocalipsis Ahora. Eh, es eso, es como la guerra es algo obsceno que no tiene sentido. O sea, y él ponía el ejemplo del el piloto de avión al que lo castigan por dibujar, por poner una chica pin-up, una chica semidesnuda en el borde de un avión, y él dice que ridículo, que obsceno es que al piloto lo castigan por poner una chica pin-up, pero lo están enviando a bombardear una aldea. Entonces, ¿qué es más obsceno? ¿Qué es más obsceno? Y eso es la guerra. La guerra y todas las grandes películas en la historia del cine, por ejemplo, son antiguerra. Eso es otra cosa que hay que recordar. Películas como Apocalipsis Ahora, Platoon, Cazador de Venados, Comanche, grandes clásicos del cine, todos son antiguerra. O sea, todos, cuando tú lo ves, tú no puedes sentir ningún tipo de orgullo ni ningún tipo
de alegría por el conflicto. El conflicto es algo que es supremamente horrible. Entonces, pensaba un poco en eso. O sea, como primero que todo, se glorifica mucho la guerra en los videojuegos en la medida en que pues, hay mucho conflicto, pero es divertido en la medida en que sea simulado, ¿no? Que nadie corra peligro, que nadie realmente sufra. Aunque hay libros de ciencia ficción, como el juego de Ender en particular, donde va a llegar un momento en nuestra realidad donde nosotros vamos a creer que estamos jugando guerras simuladas y realmente vamos a estar matando gente, ¿no? O sea, eso es algo que seguramente va a ser una realidad. Hay un episodio de Black Mirror justamente de ese tema. Entonces que supuestamente la amenaza contra la que usted se está enfrentando son monstruos. Y pues digamos que Black Mirror juega mucho con esto del chip que usted tiene como en la cabeza que puede alterar su visión, ¿no? Cuando en algún momento a un soldado se le daña el sistema, se da cuenta que estaban matando era gente refugiada, gente que Sí. estaba en casas ahí, estaban asesinando pues gente normal, no era ningún monstruo ni nada por el estilo y pues ese era como el concepto, ¿no? Porque los traumas de la guerra son reales. Yo no sé si ustedes acá en Latinoamérica, y yo creo que sí, yo creo que la gran mayoría de Latinoamérica ha habido el conflicto armado. Nosotros acá en Colombia, pues ustedes ya sabrán la historia, creo que tenemos el conflicto armado más largo de toda Latinoamérica con las guerrillas y toda esta revolución marxista que comenzó desde hace muchísimo tiempo. Y lamentablemente, digamos que yo sí he tenido la oportunidad de estar en hostigamientos de la guerrilla y eso no es nada agradable, ¿no? O sea, sentir los disparos, sentir las granadas, sentir todo eso cerca de usted y saber que algo muy malo le puede pasar a usted y a toda su familia es algo aterrorizante, es una sensación de terror horrible que es completamente indescriptible. Y la verdad que cuando uno pues mira a veces el trasfondo del conflicto es irreverente, la verdad, comparado con la vida de las personas, ¿no? La vida siempre es algo que debe prevalecer por encima de cualquier cosa, pero es muy difícil hacerle entender esto a personas que suelen ser muy fanatistas, ¿no? Miren que, por ejemplo, todos estos conflictos arrancan con corrientes o nacionalistas o extremismo religioso, como hemos visto en Medio Oriente, o un deseo casi enfermo por los recursos como el que ha mostrado Estados Unidos o el que por lo menos estuvo mostrando durante las últimas guerras de invasión que ha tenido. Y lo más chistoso, apuntando a recursos que tal vez ya no van a ser tan necesarios en una década Sí, gracias a los avances tecnológicos, ¿no? Que es lo más sí, chistoso, sí. o sea, tal vez recursos que no van a ser vigentes y lo que dicen es, así eje marca y quémelo, ya me lo gané, pues Sí. quémelo, sí, y es como, pero venga, men, si ya hay otras opciones, pues ¿para qué mierdas va a seguir Ujú. utilizando ese tipo de cosas, ¿no? Es un poco ahí lo que, Total. lo que uno podría pensar. Yo quería interrumpirte ahí para decir, me acabas de sacar en cuenta de un episodio de La Dimensión Desconocida, de cuando eran en blanco y negro, donde hay como unos vaqueros que descubren un montón de lingotes de oro, como que roban un tren y sacan de ahí un montón de lingotes de oro. Y por X o Y, o sea, aquí simplemente estoy recordando un episodio que vi hace como 20 años, pero toman un montón de lingotes de oro, hay una máquina del tiempo y ellos están tratando como de acumular un montón de oro para llevarse en el tiempo, entonces el pensamiento de ellos es, nos llevamos esto al futuro y en el futuro va a valer muchísimo más. Y cuando llegan al futuro, el oro no vale ni mierda, o sea, ya el oro no está considerado como algo que tenga valor. Me hiciste acordar un poquito de eso, porque es muy subjetivo, o sea, el valor de las cosas y lo que estamos hablando acá del cripto y de lo que realmente tiene valor, el rublo, por ejemplo, se ha visto en memes y me enteré fue a través de los memes que el Robux de Roblox, es la unidad monetaria de Roblox, ahora vale más que un rublo ruso. Entonces, como que todas esas cosas y valores subjetivos tienen que ver mucho con esto, ¿no? El valor que le damos a las cosas. Tiene que ver todo con eso, ¿no? Tiene que ver todo eso. A la larga es eso, ¿no? A la larga son conceptos y no existe nada más peligroso que una idea, ¿no? Definitivamente no existe nada más peligroso que una idea y alrededor de eso es que se forman comunidades y ustedes lo han visto acá, ¿no? Los que son jugadores de Mirror han visto ese tipo como de conflictos y sentidos de propiedad extraños que se crean alrededor de los clanes.
y que a la larga termina generando enemistades que son muy difíciles de solventar, porque es un tema de quién te quitó recursos, ¿no? O sea, lo que más duele en cualquier guerra es que te quiten un recurso. Uno de los recursos pues más valiosos que usted puede tener es su misma tierra, ¿no? Su mismo terreno, donde está su gente, todo, y pues si usted en algún momento se independizó y quería una soberanía, pues que llegue aquí Don Putin y diga, no, pues ni mierda. Usted no está haciendo caso, pues ni mierda, me va a quedar con todo. Me va a quedar con todo. Y esas son cosas que suceden y que lamentablemente afectan de múltiples maneras la economía global. Entonces, para que ustedes entiendan un poco cómo funciona aquí ahorita el tema de cómo está afectando esto al cripto, tenemos que comenzar hablando es por las bolsas principales del mundo, ¿no? Cuando comienza la guerra de Ucrania, el primer golpazo se lo llevó claramente la bolsa rusa, con una caída del 60%. Inmediatamente comienza. Y ¿qué es lo que sucede ahí? Pues que muchos también inversores, pues ya saben que a sabiendas de ese tipo de decisiones, recuerden que todo esto son decisiones, ¿no? Los mercados son decisiones, personas. El gobierno ruso toma una decisión de invadir Ucrania. En el momento que usted toma ese tipo de decisión, si yo vivo en Rusia o yo tengo inversiones en la bolsa rusa, lo primero que va a pensar es, esta gente va a recibir sanciones económicas. Esto no va a ser desaprovechado por parte de sus enemigos, que son Estados Unidos y la OTAN, ¿no? Y la Unión Europea. Esto no va a ser desaprovechado. Y acá se van a recibir sanciones. Por lo tanto, todo lo que yo tenga invertido acá en cosas rusas, pues se va a ir para el suelo. Tengo que salir de ahí. Comienza lo que se conoce como el escape de capitales. El escape de capitales es una cosa que sucede cuando hay mucho terror en un mercado, ¿no? Cuando hay muchísimo miedo alrededor de un mercado, eso es lo que sucede. Las personas sacan su capital y lo meten en cualquier otra parte, chicos. O lo cambian por dinero físico y se lo guardan debajo de la almohada. Y si está afectando precisamente una moneda de un país, pues lo cambia a una moneda de otro país que considere que se va a mantener. O compra monedas de oro y las esconde en el jardín, ¿no? Usted decide cómo esconde su dinero y de qué manera se siente más seguro. Pero eso es una realidad. Eso es algo que sucede a nivel global cuando hay mucho terror en los mercados. Esta caída comienza a generar eso es lo que se conoce como un efecto cascada, ¿no? O sea, esto comienza a hacer que luego otro mercado se vea afectado y otro mercado se vea afectado, porque uno dice, bueno, no, lo que pasa es que si acá sale el gas, ahora el gas se va a disparar porque va a ser un lío mover acá el gas. Y si hay repuestos de aerolíneas acá, bueno, esto se va a subir y se suben los impuestos sobre las aerolíneas rusas, pero resulta que todos los países también están ganando por los viajes a Rusia, entonces eso ya deja de entrar ese dinero y comienza a afectarse toda la economía hasta el punto que pues eso comienza a afectar todas las bolsas del mundo, porque comienza a haber un terror de, uy, hay inseguridad. Y la inseguridad se extiende. Por ejemplo, acá ahorita nos decía Ton de Purple acá en el chat, y es cierto, ¿no? El hecho de que se permita, o sea, de que no se ataque con mucha fortaleza el ataque de Rusia a Ucrania, le da ideas, por ejemplo, a China de invadir Taiwán. Y Taiwán es el espacio donde se están fabricando los microcontroladores. O sea, si Taiwán es invadida o atacada por China, que lo quieren, que se la quieren tomar desde hace rato, eso es un problema ni el berraco para todo el desarrollo computacional del mundo. Atacar el desarrollo computacional del mundo significa atacar todo el desarrollo científico, creativo. O sea, eso comienza a generar estos efectos que uno desconoce realmente hasta dónde pueden llegar, a menos que sucedan en la realidad, ¿no? Intentan hacerse simulaciones sobre esto y toda una ciencia alrededor de esto. De hecho, hay teorías de catástrofe y demás alrededor de qué sucede si pasa este tipo de catástrofe económica en España o en Checoslovaquia, esto cómo va a terminar afectando las economías mundiales. Y lo que nos han arrojado los datos es que estamos fuertemente entrelazados a nivel económico y que ya depende de todo, ¿no? Tal vez los países latinoamericanos no tanto, pero algo debemos producir acá que sea importante para el mundo, así sea banano. El banano arruina el mundo tal vez si no lo tenemos, ¿no? A la larga somos changos y si no hay buena producción de banano, pues eso podría generar unos efectos, ¿no? Usted podría generar sus hipótesis alrededor de lo que quiera, pero ahorita es una realidad que esos mercados comenzaron a afectar y arrastrar a todos los mercados del mundo, habiendo caídas en la bolsa de Estados Unidos, porque también comienza, bueno, entonces si ahora el juego es el de la guerra y el de las invasiones, entonces, uy, no, venga y saco todo de todo lado. Venga y saco todo de lado porque China puede invadir Taiwán,
Medio Oriente se puede Sí, sí, calentar, sí. la OTAN se pone loca y arman una guerra con Rusia y se arma ahí una tercera guerra Ujú. mundial. Yo como que voy sacando mi plata, voy a ir al banco, quiero mis lingotes o monedas de oro y voy a Sí, esconder eso a 3 metros bajo tierra en mi jardín. Porque yo ya sé que todo esto se va a ir a la chingada. La gente es muy paranoica, ¿no? Y los medios de comunicación no es que ayuden mucho con desinformación constante o con sobreinformación constante de un tema que termina generando claro. pues comportamientos psicológicos muy particulares dentro de las personas cuando pasan este tipo de sucesos. Así que si el mercado fiat se ve afectado por este tipo de situaciones, pues imagínense el mercado cripto, que es el Mm. mercado más riesgoso del mundo en este momento, ¿no? Porque acá esto, usted entra acá con licencia para matar, ¿sí? Usted puede hacer Ujú. acá lo que quiera, masacrar a quien sea, estafar, ¿no? El tipo de CryptoMinds estafó a todo el mundo, se vuela, supuestamente recibió una sanción y lo persiguen y todo eso. Yo todavía Claro. tengo mis dudas de finalmente cómo terminó la operación contra el tipo de CryptoMinds, pero es un espacio donde es muy violento todo el tema de la parte económica y cómo usted se puede comportar acá. Y realmente no hay unas sanciones alrededor de eso, sino que pues usted tiene libertad de ver Mm. cómo toma sus acciones, cómo hace las vainas acá. Y eso se terminó convirtiendo en que la gente en cripto se sintiera peor de asustada, ¿no? Entonces dice, ya me metí en este mercado súper riesgoso. Y ahora hay una posibilidad de una guerra mundial. El primer mercado que debería caer es este mercado cripto. Entonces hay un comportamiento que estaría chido si está por ahí Miguel y Abanto, pero sé que hoy no nos van a acompañar. Que me explicaban y es que lo primero que hace una persona cuando siente un terror económico es sacar su portafolio más peligroso, o sea, terminar su portafolio más peligroso y se va a portafolios más estables y así hasta esconder monedas de oro en el jardín, ¿no? O sea, ese ya es Ok. el top extremo. Entonces, ¿cuál es su inversión más riesgosa al día de hoy? Pregúntese, ¿no? ¿Cuál es su inversión más riesgosa al día de hoy? Algunos nacimos acá en el mercado de las inversiones cripto. eh, y yo creo que la gran mayoría de Latinoamérica, nuestra primera experiencia de inversiones fue acá. No sé, David, si tú alguna vez Mm. invertiste en la bolsa de Nueva York o invertiste en acciones en Chupipluna aquí en la bolsa de Colombia, eh, En acciones de Bom Bom Boom. de Bombombún. Sí, en acciones de equipitos. No, mentira, yo nunca he invertido en nada, yo nunca he invertido en nada. Es un mundo desconocido, ¿no? Yo creo que es un mundo que nos termina negando a todos nosotros de una o de otra manera, nos termina negando como ese espacio. Y miren que si tuviéramos esa educación financiera, la capacidad de que nos permitieran jugar en esos espacios, tendríamos una percepción diferente de cómo funciona todo este tipo de cosas. Pero esa percepción solo se adquiere cuando usted comienza a participar de un mercado financiero. Que por eso era que yo les decía la importancia de cosas como Axie Infinity o Mirror, ¿no? Que a través de un juego, por ejemplo, a un gamer se le presta la posibilidad de aprender sobre finanzas, ¿no? Mire, tiene que aprender sobre staking y tiene que aprender sobre NFTs y tiene que aprender sobre cripto tokens y tiene que aprender sobre tasas cambiarias, algoritmos de control de salida de dinero, sobre tasas inflacionarias crecientes, tasas inflacionarias dinámicas y todo este tipo de conceptos que están alrededor de cualquier juego cripto que usted se acerque. Por favor hágalo, estudielo a profundidad porque eso le va a dar una ventaja competitiva dentro de esos entornos que ya les dije que son bastante agresivos. Entonces, ¿qué sucede con una cosa como la guerra con Ucrania y Rusia? Pues salen de acá los portafolios de las personas y un análisis importante al día de hoy es el volumen de mercado que se está moviendo dentro del mundo cripto. Los volúmenes que se están moviendo acá son bajísimos en estos momentos. La razón de que se estén moviendo unos volúmenes tan bajos es porque no hay gente, se fue la gente. Entonces uno dice, ya estábamos como en una etapa como muy próspera de la economía global que parecía que estaba renaciendo a partir de mediados del año pasado, con vísperas a terminar la pandemia y todo eso, pero pues toca agarrar como la canción esta de Bad Bunny, ¿no? La de Yonaguni, que el man dice, empezar el 2023 bien cabrón, dice el man en la canción y todo el mundo se preguntaba, pero ¿por qué Bad Bunny dijo el 2023 y no el 2020, no es 2022, ¿no? La canción salió en 2021. Yo creo que al día de hoy o alguien un asesor financiero le dijo a Bad Bunny que pusiera eso ahí. Un asesor global, yo no sé quién le dijo a Bad Bunny, pero el man le dijo, el 2022 va a ser una mierda, va a ser un pedazo de porquería, o sea,
Va a ser 2021, pero peor, o sea, sí, va a seguir encerrado, pero ahora sí se va a sentir la crisis económica. Y este tipo de cosas era algo que la gente no iba a venir y hay que creerle ahorita a Bad Bunny. Yo estoy atento ahora a las canciones de Bad Bunny, nunca sé ahí qué mensajes premonitorios vayan a llegar. Pero eso empezó el 2023 bien cabrón, Sí. dije, pucha, muy complicado. El mercado arrancó mal este año. El mercado arrancó mal este año, pero en el momento en el que arranca esta guerra, como les digo, sumar una serie de eventos desafortunados, lo único que va a causar es un pánico generalizado que va a ahuyentar a la gente de estos espacios de inversión. Ahora, ¿qué sucede durante estas crisis? Pues que usted tiene que tener diferentes formas de ver esto, ¿no? Puede verlo como una oportunidad, que es como lo han visto las grandes empresas que existen hoy en día, porque las empresas como Apple, como Microsoft, como Google, se han formado durante crisis económicas, al igual que Facebook, Spotify, Pinterest y todas las grandes startups que se conocen al día de hoy y que seguramente usted las tiene todas instaladas dentro de su celular, se forjaron durante procesos de crisis económicas, que son los provocados por esto, y es cuánto es el conocimiento que usted tiene del entorno en el que está involucrado para entender cómo comportarse y cómo soportar este tipo de situaciones tan críticas, ¿no? Están los dos factores, está el factor de la guerra, que usted solo lo va a estar viviendo, el de la guerra sanguinaria, ¿no? Donde hay muertos y demás, el que usted solo lo va a estar viendo si está en Ucrania, si vive en Ucrania, pero acá afuera se siente eso, ¿no? Se siente es como una guerra ajena, ¿no? O sea, eso que tiene que ver conmigo, Exacto. sí, o sea, yo que tengo que ver en ese entierro y por qué carajo me está bajando el SLP, ¿sí? Es su pregunta. Su SLP está bajando porque la gente tiene pánico global. Tiene pánico global. Y eso cualquier cosa lo puede generar. Nada, que descubrieron a Godzilla y viene por las playas de Fukuoka. Ya todo el mundo sabe que sus acciones, marica, viene Godzilla. O sea, ahora el negocio va a ser asesinato y materiales de kaijus. Sí, cambia el business, cambia el entorno, la gente se pone paranoica sencillamente con todo este tipo de situaciones, y si usted está paranoico, pues no va a tomar las mejores decisiones financieras. Ahora, si usted vive dentro de este entorno riesgoso como es el entorno de las cripto, seguramente ya ha aprendido una o tres lecciones entrando en diferentes proyectos, y acá es donde toma sentido eso de holdee, manténgase, piense bien dónde están sus portafolios, Claro. tome las mejores decisiones posibles cuando pasan estas situaciones. ¿Usted puede afectar de alguna manera la guerra? Sí, pues se supone que en este momento hay fondos dedicados a que usted apoye, por ejemplo, a la defensa de Ucrania, ¿no? No sé si hay fondos para apoyar a Rusia, porque usted puede tener su posición política, social, cultural con respecto a Claro. este tipo de conflictos. Sé de fondos para apoyar a Ucrania y que están recibiendo en este momento criptomonedas. Inclusive uno de esos fondos recibió $3 millones en Bitcoin, David. Que eso me pareció muy Uf, interesante claro. escuchar. Es un tipo, yo tome mis Bitcoin que vengo holdeando desde Uy, hace rato, me pucha. sobran, me están molestando acá. El tipo está financiando una guerra básicamente con Bitcoin. Está financiando guerra Eso, con criptomonedas. De pronto ese Bitcoin lo cambió de la subida del SLP. El tipo se le disparó el claro. SLP, lo cambió a Bitcoin y ahora financia guerras. Ahora financia guerras internacionales, ¿no? Claro. Mire, usted también puede financiar una guerra internacional con cripto. Manden su PBU. Te digo, eso es demasiado cyberpunk. O sea, esa frase, ¿no? Financiando guerras con criptomonedas. Financiando las guerras del futuro con criptomonedas. Eso no se lo puede ocurrir así, Project Red, pero porque ya es demasiado cyberpunk. Se pasa de cyberpunkero, sí, o sea. Sí, se pasa, se pasa. Ah, mira, nos está diciendo Tom en el chat que en Sandbox hicieron una colecta de assets de propiedad de los artistas donados para que esa plata vaya a fundaciones de Ucrania. Ok, eso, mira que yo, viéndolo desde el punto de vista de marketing, porque a veces también es como la percepción que la gente tenga sobre algo. ¿Sí? La percepción es una cosa tremenda. Me acuerdo un poco Orson Welles creo que fue en los años 50 o 60, creó un montón de pánico generalizado, creo que en Nueva York, porque estaba leyendo Guerra de los Mundos, estaba haciendo una narración de Guerra de los Mundos, y la gente pensó que habían llegado los aliens a destruir el planeta. Y eso tuvo un efecto en la economía y también un efecto como del status quo de la época, porque la narración era tan realista que la gente simplemente empezó, sí, pero una cosa falsa, o sea, y no como tal como fake news, simplemente como que la gente se metió tanto en el cuento de que estaban siendo invadidos
que eso tuvo una reacción. Entonces, desde el punto de vista de marketing, por ejemplo, lo que hizo ahora está inundada las redes sociales y está inundado internet de mucha propaganda, ¿no? Sobre todo de propaganda rusa, porque yo creo que la comunidad de hacker más grande del mundo tiene que ser la comunidad de hackers rusos. O sea, creo que en algún momento de nuestras vidas nos hemos metido en una página de dudosa procedencia rusa a bajar un crack, un Kigen, ¿sí? Y cruzando los dedos que no sea, sí, que no redireccione una página porno. O sea, eso, los que estuvimos craqueando y bajando Juárez a finales de los 90, ese era el juego. Ese era el juego que había que jugar. Meterse por ahí a crack.ru a buscar un parche, a buscar una cosa para parchar Photoshop CS4, Photoshop CS5. O sea, esa es la realidad. Entonces, los rusos siempre han tenido una gran, digamos que, siempre han tenido ventaja en eso, en la parte digital, al punto donde creo que ya han habido ciberguerras entre Rusia y otros países que eran antigua Unión Soviética, como Lituania, como Estonia. Entonces ahí tenemos un potencial de una ciberguerra que no, honestamente no sé si se está llevando a cabo en este momento una ciberguerra como por debajo, como una capa por debajo de todo lo que está ocurriendo por fuera, pero lo que sí es claro es que hay un montón de propaganda rusa deambulando en internet, hay un montón de fake news porque ese es el modus operandi, y también el marketing también funciona en tiempos de guerra, es decir, la forma como Zelensky se está mostrando, por ejemplo, como líder de Ucrania, es increíble, o sea, es increíble, un Putin versus Zelensky, donde tú Putin lo ves en internet en reuniones, por allá sentado al final de la mesa, en una reunión de, digamos, con su ministro de guerra y demás, versus Zelensky que está metido en las filas tomando vodka con los otros soldados, con las tropas de infantería. Entonces, y grabándose videos y como creando toda esta situación de mercadeo donde uno incluso, sin ser ucraniano, uno siente como un sentido como de moral, ¿no? O sea, eso te da un montón de moral. Ver al líder metido en la trinchera peleando con el pueblo. Acá, por ejemplo, en Latinoamérica, y leía unos comentarios en el chat, acá en Latinoamérica el sentido de moral no existe, o por lo menos, digamos que hablo por mí, es inexistente. O sea, acá nunca veremos a uno de nuestros, entre comillas, líderes metidos en las trincheras porque son más hombres de negocios que realmente líderes, ¿no? O sea, son una cosa completamente distinta. Entonces, allí hay un elemento como de mercadeo y de cómo la gente percibe a esos líderes. Y fue pucho, o sea, es que Putin, y ustedes lo dijeron también en el chat, y tú lo dijiste, Joel, todo ese legado de la Unión Soviética y de la mano de hierro y de la cortina de hierro y de la forma como el pueblo ruso es, porque es supremamente resiliente. Es que son demasiado resilientes. Rusia es demasiado grande y tiene unas fronteras con un montón de cosas, digamos, un montón de países donde están ocurriendo un montón de cosas a la vez. Entonces, definitivamente es un pueblo que no es ajeno a la guerra y que no es ajeno a la resiliencia. Sí, yo creo que finalmente no le tienen miedo como a las consecuencias económicas. Mm. Y eso sí es importante decirlo. O sea, estas guerras siempre se libran en muchos frentes, ¿no? O sea, miren cómo usted puede comenzar a afectar a un país con sanciones económicas, ¿no? Ya, ciérrele, no sé, córtele internet acá, córtele acceso a estas páginas web, deje que los rusos entren acá. Y por ejemplo, ese son el tipo de cosas que lo que buscan es que el pueblo se ponga contra ti, ¿no? Eso es como el profesor cuando llegue y hasta que este niño no se salga de la clase, yo no dicto, yo no comienzo la clase. Y entonces pone a todos los compañeros en contra del niño para que el niño sea busheado y salga de la clase. Eso es un poco como lo que buscan, como ese tipo de dinámicas de sanciones económicas. Pero la guerra económica ahora va por otro lado, ¿no? Entonces, ahora qué pasa si Corea del Norte y si China principalmente, que ahorita es un proveedor de todo lo que usted quiera, no le cierra las puertas, que no se las va a cerrar. Entonces, yo no necesito usted, Estados Unidos, Unión Europea, ciérreme lo que quiera, no me importa. O sea, yo con este consigo todo. Entonces es chistoso porque mientras uno de esos países tenga las puertas comerciales abiertas, pues ahí llega todo lo demás que necesita y bueno, es como pagar fees adicionales, no pago una transacción adicional porque tengo acá mi otra sidechain económica que sería la sidechain china y ahí comienzo pues a mover lo que yo necesito.
Entonces, estas guerras sin lugar a dudas se libran en muchísimos frentes y afectan de todo, ¿no? Por ejemplo, lo que respecta a la industria de los videojuegos, Nintendo, Sony y Microsoft decidieron ya como no vender nada de manera oficial en el país, retirar sus tiendas y todo. Pero ahí es donde comienzan. Entonces, ¿cuál es la historia, por ejemplo, rusa en el videojuego? Ellos vienen desde ese mercado de la piratería Claro, y también claro. que allá viene es Tetris, ¿no? Tetris, total. El que viene de allá, ¿no? Y recuerdo que Eh, en el cassette de Nintendo decía de Rusia con amor para el mundo o algo por el estilo. Decía el cassette de sí, Tetris, la sí, sí, caja sí. oficial de Tetris para NES, si no me equivoco. Entonces, eso es un dato como importante que ustedes deben tener en cuenta, es que en cada país, digamos, las dinámicas con respecto a ciertas industrias se han dado de cierta manera. Es cierto que Rusia son los amos del crack, ¿no? O sea, ellos craquean todo, craquean absolutamente todo y recuerdo mucho el tema el tema de que de la piratería en PC, que allá Ujú. fue completamente, o sea, ya se disparó a otros puntos loquísimos y allá se juega muchísimo es en computador, ¿no? O sea, no es precisamente el mega target de las consolas ni nada por el estilo. Ah, que Nintendo se fue, realmente Sí, al ruso le importa un carajo. El claro. ruso sabe dónde está jugando en computador y sabe qué le dolería que Steam se retire. Y Valve no se ha Sí, retirado. Gabe Newell no se ha pronunciado, no ha dicho nada. Es como, sí, sí, sí. no menos, o sea, si los rusos me están comprando demasiado, meten acá demasiado dinero, yo por qué Total. me voy a salir, ¿no? Entonces, las empresas que están aplicando sanciones económicas de la industria de videojuegos allá, tal vez están en ese punto donde a este país realmente no importa como tanto, no es como tanta plata, pues venga y me sumo acá y tras del hecho me hago Claro. marketing, porque eso es lo que hacen, ¿no? O sea, a mí me parece muy denso como este tipo de sucesos se convierten en estrategias de marketing que terminan aprovechando todas las Exacto. empresas para hacer cualquier cosa. Eh, es salvaje, ¿no? Claro, Este mundo claro. capitalista, cualquier cosa puede ser utilizada para fines de lucro, ¿no? Y a la larga, pues una guerra en temas de marketing no va a ser la excepción, pues es un suceso de los que muchos se apalancan para, pues, poder hacer cualquier cosa, ¿no? Sencillamente, pues, estar más sobre el Sí, sí, ojo sí. del huracán. Total, yo quería decir que con respecto a Tetris, ahí, de hecho, hay un documental de Tetris que se llama así, de Rusia con amor, y Tetris creo que encapsula mucho del sentimiento de la Unión Soviética y de la Guerra Fría. Es, es un juego de mente, ¿no? O sea, es un juego de puzzle. Digo juego de mente es porque esa publicidad de Atari, de Tetris de Tengen, la versión de Tengen, que eran esos cartuchos de Nintendo grises, pero que te dan como una curvita al final, que no eran como los que llegaban acá, que eran súper cuadrados. Decía eso, como juegos de mente soviéticos, o sea, conoce el juego mental soviético. Y, y en el documental tú ves como el creador, Alexei Pajitnov, esa mentalidad como tan gris de la Guerra Fría de ese Moscú completamente gris, la gente como sufriendo en silencio, todo el mundo en esa recesión y todo eso, se ve claramente representado en Tetris. A mí me encanta Tetris porque me parece que es el juego de puzzle por excelencia y que refleja esa era. O sea, me parece que es un documento histórico muy importante porque precisamente Tetris es como la guerra. Tetris es un juego que no se puede ganar. El simple hecho de que ese juego esté diseñado de esa manera tiene mucho de ese ADN de la Guerra Fría. Un juego que por más bueno que seas, nunca lo vas a ganar. Tú lo único que puedes hacer en Tetris es tratar de llegar un poco más allá, pero el juego no se gana. Ninguna versión de Tetris se puede ganar, ni siquiera el Tetris de Arica, que es el Tetris de arcade, es un Tetris que sí tiene como tal un endgame en el que también mueres, pero el endgame es superar la secuencia de créditos jugando Tetris Invisible. Creo que lo pueden hacer como 12 personas en el mundo. Y si quieren, búsquenlo en Speedrun Tetris Arica. Y ahí van a ver los videos y es absurdo. Es absurdo que una persona esté memorizando cómo está quedando la estructura a medida que juega. Pero es un juego que requiere también mucha resiliencia y me parece que eso lo toma como de, es un juego que nace en la guerra. Y tú lo dijiste ahorita y Suku también lo mencionaba en el chat, ¿no? O sea, en estos tiempos de guerra, en estos tiempos de recesión es donde hay mayor creatividad, porque o sea, estás limitando los recursos, estás limitando el tiempo de la gente y ahí es donde hay mayor creatividad. Por eso en los game jams
tú lo que haces es simular un espacio donde la gente le estás quitando cosas o le estás colocando una temática. O le estás diciendo, miren, no haga un juego con un computador de última generación, haga un juego con un IBM PC. ¿Sí? Y seguramente saldrán ahí ideas innovadoras, pero con tecnología de hace 20 años. Entonces, este apartado de los juegos es como un reflejo como tal de lo que tú comentabas, ¿no? Es un reflejo de la guerra y como tal esta industria también lo es, ¿no? O sea, los rusos a mí me parece brutal en los mercados en lo que llaman un flea market o los mercados el mercado de las pulgas en Moscú. Han encontrado, por ejemplo, discos. Recuerdo que en algún momento encontraron un disco que tenía el código fuente de Half-Life 2. Y eso era una cosa como, ¿qué carajos hace un DVD con el código fuente de Half-Life 2 en un mercado de las pulgas en Moscú? Y los de Valve ni siquiera sabían que se había filtrado el código. Es decir, es como, ¿qué carajos? O sea, por qué apareció eso allá? Pues porque hace rato lo habían hackeado y lo habían quemado. Pero asimismo también, o sea, no es que sea algo bueno o malo, o sea, los hackers que tienen Rusia también se han producido allá cosas muy buenas. Todo esto lo que llaman la demo scene, no sé si han visto bueno, ya es como un arte muerto, ¿no? Pero la demo scene o la escena de demos, que era como toda una serie de una subcultura de crear gráficos a punta de código, que era como lo que tenían los Keygens a finales de los 90 a comienzos de los 2000, que tú a veces bajabas un Keygen con el cual craqueabas un software y sonaba una musiquita, o veías un videito por una pelota rebotando. Y cuando tú veías el tamaño del archivo, pesaba como 10 kilobytes. Y uno decía, ¿cómo hijo de puchas cabe una canción en 10 kilobytes? Todo eso viene como es toda esa corriente rusa de hackear, de tratar de optimizar código, de tratar de optimizar recursos. Entonces, también como que uno dice, fue pucha, o sea, si no, creo que si no hubiésemos tenido la Guerra Fría, no tendríamos el invento del teflón. Se me resbalaría el huevo a la hora de fritarlo. Y suena como una cosa tan absurda, pero es real. O sea, es como, no tendría un puto microondas si no se hubieran dado bala por allá en Vietnam. ¿Sí me entiendes? O sea, es como, al final, uno dice, ¿cuál es el sentido de esto? O sea, esto sí, es absurdo. Es absurdo. Popcorn instantáneo es el sentido de esto, David. Eso es. Palomitas instantáneas, muchachos. Ese es el sentido de todo esto. Es fuerte. Es fuerte todo este tema y miren la historia belicista que tienen los rusos no solamente en el mundo real sino en el mundo de los videojuegos. Las invasiones rusas en los MMORPG es uno de los eventos más temidos. Digamos que están muy bien posicionados en casi todos los MMOs. La última que yo había escuchado es de uno de los clanes como más grandes de Albion Online, que justamente es un juego que tiene un mercado negro súper activo de ítems, de objetos y demás que las personas necesitan. Y ahí está metido toda esta gente rusa, que la gente tiene mucho terror. Me recuerdo mucho que en Mirfor pareciera que había como una tendencia rusa de invasión y desapareció por alguna extraña razón. Creo que era solo un grupo de rusos. Y básicamente generan mucho terror en los videojuegos porque son gente que no se rinde. O sea, entran a un lugar y si no te ganan, igual te van a fastidiar. O sea, se van a quedar fastidiándote y jodiéndote el juego tanto que al final puede que ganen. Y eso es un tema. Y eso es un tema, pues, digamos, importante de la forma y, digamos, de la cultura que ellos tienen, ¿no? Es una cosa finalmente como de comportamiento. Así que es bárbaro. Es bárbaro cómo se han comportado tanto en la historia belicista del mundo como la del mundo de los videojuegos en general. Yo iba a decir que tengo entendido, no sé si es como una anécdota histórica, pero cuando los nazis entraron a Rusia, creo que muchos de ellos, o sea, se habían dado, como que se dieron cuenta que la habían cagado cuando todos estaban chupando frío a punto de volverse y veían a los soldados soviéticos comiendo helado por allá en Stalingrado y en Leningrado y decía, pero estos locos, puta, ¿qué está pasando acá? Y eso es otra cosa, a nivel histórico, los rusos tienen esa reputación porque frenaron el fucking ejército de Hitler y, y claro, o sea, tú te imaginas a Hitler como esta figura imparable, pero llegó a Rusia y perdió.
y le tocó por allá meterse un tiro en la cabeza porque no pudo contra los rusos. Digamos que entre muchas otras cosas, pero como resumiéndolo acá, es como ese es el fin de la guerra. Es como los nazis llegando a Rusia y perdiendo la guerra. Y me acordaba un poco en los libros de Tom Clancy le tenía un respeto tremendo a los rusos. Tom Clancy siempre decía como los rusos pueden hacer lo que los gringos hacemos, 3 veces más grande, con más recursos. O sea, es como el tipo siempre, el tipo en las historias, si ustedes leen Política, Spec Ops o incluso Arcoiris 6, Rainbow Six, él siempre como que entendía, y estamos hablando de Tom Clancy, que el tipo era un patriota norteamericano, que fue militar, fue piloto y todo el rollo, pero en las narrativas de los libros de Tom Clancy siempre él trataba con mucho respeto como al oponente ruso. Y él colocaba unas comparativas donde tú ves los helicópteros del ejército norteamericano, los Apaches y todo este rollo, y tú ves helicópteros del ejército soviético, son helicópteros gigantes. Es como ellos son capaces de hacer el helicóptero donde adentro cabe otro helicóptero gigante, ¿sí? Y eso es como lo que hacen los rusos. El cohete, entonces acá tenemos el Apolo, ellos hacen el Soyuz, que es 10 veces más grande y es casi como disparar el Empire State de la mitad es gasolina. O sea, es como estos tipos están re locos porque no le tienen miedo a hacer cosas que son macro. Y eso siempre lo comentaba Tom Clancy y pensaba un poco en eso porque uno en los juegos también lo ve, ¿no? Cuando Ubisoft retoma toda esta parte de Ghost Recon y estas narrativas, se ve también en los juegos, ¿no? Cuando Ghost Recon era bueno. Cuando Ghost Recon era bueno, sí. Sí, sí, sí. Sí. No, esto yo creo que es finalmente... tienen una importancia, ¿no? O sea, Rusia, la antigua Unión Soviética, tienen una importancia muy, muy grande dentro del mundo. Y yo creo que todo enemigo gringo que hay en los libros de historia, porque de alguna manera se ha representado casi que en toda su cultura, ¿no? Si ustedes leen los cómics de los 40, 50, 60, si les gusta, por ejemplo, los cómics de Marvel, a mí me da mucha risa. Yo estoy siguiendo como toda esa línea de cómics de que tú arrancas desde Spider-Man 1, pero en el Spider-Man 10 te dicen, no, tienes que ir a leer los 4 Fantásticos hasta el 8 para entender por qué este enemigo está acá. Y así comienza, eso se arma una maraña terrible, la cual he tenido que volver como a empezar y a retomar porque ya estaba como perdido, ya no sé qué comencé a leer y por qué terminé leyendo cosas tan extrañas. Y a la larga la forma en la que tratan a los enemigos rusos es muy particular. O sea, hay enemigos rusos fuertemente representados dentro de los cómics de Marvel. Y es chistoso como con los años, por ejemplo, estas compañías tienen que como rediseñar o darle como otra cara a esto, porque ahorita todo el proceso se trata de la inclusión, ¿no? Entonces cuando usted representaba a este tipo que era el látigo carmesí, mutante especializado ahí contra los X-Men, dándole látigo a los X-Men gringos y volviéndolos mierda, usted luego tiene que hacer como replanteamientos de como toda esta ideología e irlo adaptando como a las épocas. Parecía, y realmente con lo que está haciendo hoy Rusia, que toda esa vaina que ponían ahí no era infundada, o sea, mentira, sí era infundada, o sea, tenía un porqué, que es justamente lo que tú dices, David, ¿no? En los libros de Tom Clancy se trata mucho sobre este tema y el espionaje ruso, y hay mucho cine y mucho misticismo alrededor de todo esto. Y cuando tú ves que está sucediendo una guerra en 2022 y que yo me enteré, yo no me enteré hace mucho lo de Georgia, yo no me enteré en 2014, me enteré esta semana leyendo para este podcast y fue como, what the fuck, yo ni siquiera tenía idea de esto, ¿no? Se había escuchado lo de Vietnam, las invasiones en Medio Oriente, Estados Unidos y toda esta cosa, pero yo no sabía que Rusia había estado haciendo invasiones, pero bien logradas, bien hechas. O sea, se llevaron 2 provincias y usted ahora tiene esas 2 provincias ahí como con líneas rayaditas en el mapamundi, que eso es provincia rusa. Allá, aparte, pero eso es provincia rusa, ¿no? Que es un poco lo que dicen que quiere hacer China con cosas como Venezuela, ¿no? Prestándoles tanto que a partir de la deuda, ¿sabe qué? Dejemos así, me entrega el país. Entrégueme todo y ya, yo ya veré qué hago con eso. No, esto ahora es provincia china y ahora esto, ustedes manejan mi moneda y comienzan a hablar mandarín, hijo de putas. Yo creo que, vamos, si esto sigue así, nuestros amigos de Venezuela van a terminar bilingües. De la peor manera posible, pero bilingües. Entonces es una realidad, o sea, es una realidad que tiene su historia dentro de todo el mundo
dentro de cualquier industria, industria de los cómics, industria del cine, industria del videojuego, tanto como creadores participando desde diferentes lugares. Y es importante Rusia al día de hoy, y es una locura que haya una guerra como la que se está viendo en Ucrania al día de hoy. Y sí, chicos, cada vez que un loquito, un gobernante loquito, le den estos ánimos de destrucción, de posesión, de nacionalismo, de cualquier tipo de fanatismo, nos va a tirar al carajo toda la parte económica. Y eso sí es una realidad que tiene las cripto, ¿no? O sea, las cripto es el concepto construido sobre el concepto, ¿no? La evolución del dinero viene de cosas tangibles que tenían un valor intrínseco, como la sal en su momento. Eventualmente escalaron hacia los metales preciosos porque les pareció interesante a partir del tema de la escasez. Y luego comenzó ya todos los pajazos mentales, ¿no? El primer pajazo mental fue en los sistemas de bonos de los bancos. Entonces, no, usted páseme los lingotes de oro y yo le entrego un papelito que dice que a usted le pertenece 50 lingotes de oro, ¿no? Usted andaba por la calle, un vaquero le disparaba, lo mataba y le quitaba el bono y ya. Y ahora a él le pertenecían los 20 lingotes de oro que usted había dejado guardados. Y pasamos, como les digo, a esos conceptos, y al día de hoy son realmente números en bases de datos que no tienen ningún sentido, porque pues esa plata realmente ni siquiera ya existe, ¿sí? O sea, no hay respaldo en oro en los bancos para soportar realmente el tamaño de la economía global el día de hoy. Y ahora nos montamos en otra capa, como, no, venga, si los bancos están manejando dinero digital, yo también me voy a inventar el mío. Creemos una criptomoneda, me llamo Satoshi Nakamoto y voy a armar una revolución digital para que la gente sobreviva a las crisis económicas. Como lo que pasó en el 2008, que fue justamente después de 2008 que aparece Bitcoin, y llegamos a esta escalada, ¿no? Así que al día de hoy el ecosistema Play to Earn y eso, pues es ahora un bebé de esa conceptualización del token económico, que es eso, ¿no? Estamos construyendo ideas sobre ideas sobre ideas, y ya como que la capa inicial ya ni siquiera, ya no es visible, ya no es perceptible. Al punto de que nos parece irreverente, hasta nos parece chistoso como intercambiaban tan maricas. Eso para qué sí. Claro, claro. Y en 20 años, y en 20, 50 años estaremos, esta gente usaba papelitos y unas monedas pesadas, eran unos idiotas. David, yo me imagino, no sé, en 20 años en el mercado de las pulgas, aquí en la 26 con séptima, comprando a $10 la moneda de 200 pesos o la moneda de 1000 pesos. Como no, mire, es que en tiempos antiguos acá se manejaba esto, güey. Se manejaban monedas, güey. Qué barbaridad, qué bárbaros, qué gente tan primitiva. Eran unos primitivos ahí. ¿Qué tipo de cavernícolas eran estos sujetos para estar utilizando esos tokens? Hay un dato importante acá que no se nos puede escapar, y es que si ustedes vieron, recientemente hubo una subida del tema cripto. Sucedió hace un par de días. Y ustedes dicen, bueno, pero si tenemos este bajonazo de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Entonces el gobierno de Biden eso tiene un nombre específico, que se llama, por acaso es una orden ejecutiva respecto a los activos digitales. Y ahí básicamente el tipo hablaba que tenemos que comenzar a regular eso y comenzar a reconocerlos, darles una estabilidad, darles una inclusión financiera. Y uno dice, ¿por qué Joe Biden está hablando en este preciso momento de inclusión, de toda la parte cripto y todo eso? Entonces, el miedo que tiene ahorita Estados Unidos es que las criptomonedas le sirvan a Rusia para escapar de las sanciones económicas. Razones para pensar en eso. Miren ustedes, las personas que viven en Venezuela y las personas que viven en Argentina, cómo ustedes están escapando a la situación económica de su país, ¿no? Creo que lo están haciendo a través de dólares en Binance, moviendo SLP, jugando o utilizando cualquier otro tipo de exchange, ¿no? Hay muchos exchanges. Los exchanges tienen esta filosofía descentralizada. Hubo un ataque fuerte a Binance por eso, porque Binance no quería aceptar
digamos, cerrar o cometer sanciones económicas contra Rusia porque dijeron en un tuit como, o sea, nada que ver, nosotros somos descentralizados y nosotros no podemos afectar la economía de las personas porque acá se está agarrando la OTAN contra Putin. Finalmente parece que se van a implementar algunas sanciones, o sea, no sé qué tipo de presión recibió Binance, parece que se va a aplicar algún tipo de sanción y esa es la razón por la que Biden aplica eso. Eso dejó contento a todo el mundo, eso dejó contento a los que viven en la clandestinidad, a los que están adoptando hasta ahora las cripto, porque pues a lo largo de los años pues se aprendió que todos estos sistemas de regulación se vuelven beneficiosos porque terminan aceptando este tipo de intercambios con las criptomonedas de manera de curso legal o de alguna manera similar para que uno pueda estar tranquilo con este tipo de movimientos y no estar como en zonas tan grises. Así que sí, o sea, es una realidad que cripto perfectamente puede estar ayudando ahorita a muchísimas personas en Rusia a moverse de esa manera. Y había habido un debate que recuerdo que me comentaba un amigo acerca de una compañera de trabajo rusa que ella recibe su salario en criptomonedas. Nos dice, si a mí me aplican una sanción, ¿yo qué carajos tengo que ver con la guerra rusa si soy una rusa? Pero pues yo trabajo acá como artista y yo necesito recibir igual mis criptomonedas dentro de Binance, ¿no? Binance no me puede aplicar ese tipo de sanción. Yo no soy del ejército ruso ni nada por el estilo. Así que todo ese tipo de medidas, como ven, terminan es afectando a las personas de una y de otra manera y comienzan a haber pues unas presiones sociales para acabar este conflicto lo antes posible. Yo no sé, ¿ustedes qué opinan del conflicto? Cuéntenos ahí en los comentarios. No sé, David, ¿qué más tienes para comentarnos sobre esto? ¿Cuándo crees que se va a acabar esta guerra? ¿Quién va a ganar? ¿Ya ganó Rusia? ¿GG Easy? ¿Mancos de mierda? ¿Cómo va a terminar esto? Putin entrenó jugando Risk 24/7. Y como él tiene la ventaja, entonces así práctico. No, mentiras. Pues pensaba un poco cuando mencionaba los cómics. Una de las historias que me parece que me encantaría ver en la pantalla grande, me encantaría ver que la explotaran un poco más o que la mostraran desde diferentes ángulos, la de Superman, el Red Son, el hijo rojo, que es esta historia alternativa donde Superman, en vez de caer en la granja de los, ¿cómo era que se llamaba? El apellido de la familia de Superman, Kent, de los Kent. Gracias, la granja de los Kent, en vez de que Superman caiga allá, Superman cae en la Unión Soviética. Entonces Superman es un superhéroe soviético. Esa historia, por ejemplo, eso creo que va muy de la mano con lo que es la propaganda, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que, o sea, todas las personas que se están viendo en este momento en vivo, todos los que están aquí en la comunidad, todos hemos sido víctimas de la propaganda. O sea, todos hemos visto propaganda en algún momento. ¿A qué me refiero? A través del cine, a través de las series de televisión, a través de un montón de cosas. Por ejemplo, nosotros que somos como hijos de los 80s, que disfrutamos en los 90s un montón de pelis, como Rambo, como Rocky, como Terminator, sí, películas que nosotros vimos en nuestra infancia, estaban cargadas de propaganda, ¿sí? Rocky 4 en particular era eso, ¿no? Era una película de propaganda contra los soviéticos, donde el gran antagonista es Iván Drago. Iván Drago es este man que es inexpresivo, que precisamente representa el puño de hierro, ¿sí? Que en el montaje que vemos en Rocky 4, el man vemos como le inyectan esteroides, entonces es como el antagonista que está haciendo trampa. Y Rocky es el man que está cortando leña, alzando una carroza en una cabaña por allá, siendo espiado por la KGB para que no haga nada y que tiene que ganar por sus propios medios, ¿no? Entonces, ¿sí? En la vida real, Dolph Lundgren y Sylvester Stallone, ambos se metían anabólicos y esteroides, o sea, es como que, pero la peli encuentra otra narrativa, y esa narrativa de los norteamericanos tenemos que prevalecer ante Gorbachev, ¿sí? Lo mismo con Rambo. Rambo 3 es Rambo que regresa porque está exiliado, entonces lo vuelven a traer a la guerra y se tiene que enfrentar contra un ruso en un tanque. ¿Sí? Entonces, sí. Entonces las guerras yo creo que comienzan, creo que eso fue tal vez uno de los más grandes descubrimientos de los nazis. Y es una cosa que es muy tabú hablar de los nazis y todo, porque obviamente pues es horrible lo que hicieron. El Holocausto es una yo creo que de las cicatrices más grandes que tenemos dentro de nuestro inconsciente colectivo. O sea, incluso si nosotros no vivimos el Holocausto, es como una gran herida a la humanidad,
Y el problema es que los nazis no eran estúpidos, ¿sí? Los nazis eran todo menos estúpidos. O sea, los nazis eran antagonistas y eran personas muy inteligentes. Ahora, ¿son crímenes de guerra? ¿Son criminales de guerra? Por supuesto que lo son y lo fueron, pero como que en las narrativas modernas los quieren pintar como estúpidos. ¿Cómo van a ser estúpidos? Los tipos inventaron la propaganda política y la perfeccionaron, no solamente a través de los pósters, que hay gente incluso que colecciona esos pósters, los pósters de la Segunda Guerra Mundial, tanto norteamericanos, soviéticos como alemanes, son ítems de colección y también son visualmente, ahí es donde arranca todo este cuento de la propaganda política. Ahora que estamos en vísperas de elecciones acá en Colombia, todo este rollo, por ejemplo, incluso a nivel cinematográfico, a nivel fotográfico, los planos en contrapicado, donde tú muestras una persona colocándose la mano en el pecho, pero una cámara que lo mira desde abajo para que la persona se vea más como enaltecida, todo eso se lo habían inventado los nazis, ¿sí? Y ellos perfeccionaron un montón de cosas con respecto a la propaganda, la propaganda en video, el triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl, es el primer documental que uno ve cuando estudia documentales, y cómo comienza un avión que sale entre las nubes como con un halo de luz, y eso es una peli en blanco y negro, pero muy bien grabada, y el avión trae a Hitler, y con música clásica de fondo, llega Hitler, se baja del avión, saluda a la campesina alemana, agarra al bebé y lo carga. Y ahí está el ADN de toda la propaganda moderna de la cual nosotros somos víctimas, la estamos recibiendo todo el tiempo. Entonces, al final del día uno se pregunta, pues, ¿quién es el malo del paseo? O sea, realmente creo que todas las naciones han cometido actos atroces, o sea, Estados Unidos también ha entrado a la fuerza a colonizar, a conquistar. iPhone Code dice, el que conquista Australia gana, nos dice en el chat. ¿Sí? Entonces, como que, ¿quién no ha cometido actos atroces? Acá tú lo decías, Joel, llevamos décadas, siglos en guerra, y pues es algo lamentable, ¿no? En algún momento tendrá que parar, pero yo siento que hace parte como del ADN del humano, ¿no? O sea, de como en Matrix el agente es como estas inteligencias artificiales que ponen a estudiar. Microsoft mandó estudió el internet y la inteligencia artificial como en 2 días ya tenía homofobia, tenía xenofobia, tenía racismo y empezaba a hacer publicaciones en Twitter con un montón de racismo. Y eso es como tú sueltas una inteligencia artificial a que nos estudie como seres humanos y la conclusión a la que llega es que somos un virus. Somos el virus que se autodestruye. Somos un virus que destruye el ecosistema. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo va a parar esto? ¿Cuándo alcanzaremos una verdadera, digamos, evolución? ¿Cuándo evolucionaremos como seres humanos? ¿Cuándo podremos alcanzar niveles más altos de conciencia y entender que el conflicto no es la solución? Complicada. Espero que nos esté escuchando acá la gente de Mirror para que, para que sepan cómo actuar. Bueno, chicos, yo creo que esto fue uno de esos episodios inusuales, ¿no? Claro. Episodios spin-off. Eso. De quizás podcast, pero miren que no nos alejamos mucho del videojuego y hubo bastantes oportunidades para hablar de ahí, pero pues sí era un tema que queríamos tocar desde hace rato, ¿no? Así que la próxima vez que se pregunte por qué su SLP está bajando, pues ya sabe por qué, ¿no? Total. Oye, yo antes que hiciera 2 recomendaciones que le quiero enviar a nuestra audiencia. Videojuego se llama Spec Ops The Line, la línea, Spec Ops The Line, para que lo jueguen. Es un videojuego que me parece que tiene muchísimas lecciones con respecto a lo que es la guerra, a lo que es el conflicto, y es un juego de dar bala, ¿no? O sea, de tercera persona, dar bala y todo, pero tiene unos mensajes muy importantes con respecto a la guerra. Los que han jugado Call of Duty saben, es muy divertido en Call of Duty cuando te dan el fósforo blanco. Fósforo blanco es como ese poder que tú activas y empiezas a matar a todo el mundo en el campo de guerra, y es muy estimulante cuando tú lo lanzas en Call of Duty porque te empiezas a escalar el escalafón de gente que más mata. Digamos que en el contexto de Call of Duty, en Spec Ops The Line tú tienes la posibilidad de usar fósforo blanco, pero ves realmente cómo funciona el fósforo blanco y cómo afecta el fósforo blanco a una población. Eso es una de las escenas, yo creo que más relevantes de los juegos de guerra, tal vez de los últimos 20, 30 años. Esa es recomendación de videojuego y recomendación de peli, por si quieren ver este fin de semana, una peli coreana que se llama JSA, que es como le dicen a ese sector que divide Corea del Norte con Corea del Sur.
Entonces JS hace Joint Security Area, como área conjunta de seguridad, y la peli como que tiene esa, no, obviamente no les voy a spoilear nada, pero es una de esas pelis que te muestra, y con esto de Ucrania versus Rusia, no es que todos los rusos sean malos y que todos los ucranianos sean malos. O sea, yo estoy seguro que tú tomas un porcentaje de la población rusa, la colocas como un porcentaje de la población ucraniana, y en 2 días están jugando cartas, cagados de la risa, compartiendo historias y digamos que y disfrutando como seres humanos. Y creo que es como uno de los mensajes que tiene JSA. Es que como un soldado muchas veces, digamos que acá en Latinoamérica y acá en Colombia, mucha gente que termina siendo un soldado a veces no tiene opción. A veces son personas que no tuvieron ninguna otra opción o oportunidades en la vida de ser otra cosa. Entonces, hay que contrarrestar los que realmente quieren prestar servicio y los que les tocó, ¿sí? Y cuando tú miras el soldado muchas veces son, digamos, se nos olvida que son seres humanos, que también tienen sentimientos, que también tienen temores y que se enfrentan con un montón de gente de un bando contrario que también tienen sentimientos y que tienen temores y que realmente en el fondo ni siquiera se quieren dar bala. O sea, es como, voy allá porque me toca, porque este cucho por allá con un montón de medallas en el pecho me dijo, vaya allá y de bala, pero en el fondo o sea, no les nace, o sea, en el fondo hay mucho, obviamente pues no falta el man que quiere ir allá a prestar servicio y a matar, no falta el sádico, ¿no? Pero, pero realmente muchas veces estas guerras las pelean gente que ni siquiera quiere ir a la guerra, entonces como que para que reflexionemos en eso y ahí les dejo esas 2 recomendaciones. Brutal, brutal. Ya tengo que hacer el fin de semana. Muchísimas Eso, gracias, bien, David. no, con mucho gusto. Excelente. Pues bueno, chicos, espero que les haya gustado este episodio inusual de Chrysalis Podcast hablando de más allá de la guerra, cómo esto afecta a las economías globales, por qué debemos estar atentos a todo este tipo de noticias, todas estas cosas que suceden. Nos parece importante que sepan y conozcan la complejidad que hay en este mundo y por qué cualquier tipo de cosa los puede terminar afectando y cómo este tipo de cosas también les puede servir para tener buenas soluciones por ejemplo, en lo que sea que estén jugando, ¿no? Por favor, jugadores de Mirfor, aprendamos de la historia y Eso, no cometamos los mismos total. errores del pasado. Warriors, muchísimas gracias a todos. Recuerden que esto fue Chrysalis Gracias. Podcast. El episodio se va a subir nuevamente en YouTube. Vamos con un break y regresamos en stream en unos 40 minutos. ¿Listo? Eso. Muchísimas gracias, PC Master Dave. Gracias, Joel. Gracias a nuestra audiencia. Vale, Chao, Warriors. chao. Chao, chao.